Bueno, doy por comienzo la clase de finanzas públicas, ¿sí? El día de hoy vamos a tratar de terminar la unidad número 7 sobre imposición sobre el patrimonio y de la circulación de riqueza que habíamos comenzado el martes de esta semana. ¿Sí? Como introducción a lo que veníamos hablando de esta unidad, eh, y vuelvo a reiterar, siempre desde el punto de vista de las finanzas públicas o de la óptica de las finanzas públicas, el Estado, digamos, para financiar los diferentes tipos de gastos que tiene, detrae riqueza de los ciudadanos o de los particulares que adoptan un concepto de ahora de contribuyentes, que con parte de su riqueza contribuyen o financian los gastos del Estado, y estos gastos del Estado están asociados a servicios públicos que el Estado presta a la comunidad, o sea, se los devuelve a los particulares o a los contribuyentes a través de la prestación de servicios públicos. Vimos que hay diferentes tipos de imposiciones o tipos de impuestos o de tributos o de cargas que el Estado impone a estos particulares que están dentro del territorio, o por los bienes que tienen, por la renta, por los ingresos, por la circulación, por el patrimonio, por el consumo. O sea, hay diferentes naturalezas de imposiciones que nosotros vemos en las finanzas públicas como recurso del Estado. ¿Sí? La unidad esta yo la preparé de Villegas y una partecita de Dino Jarat, y siempre van a hablar del capítulo de recursos, o sea, todo lo que sean imposiciones habla como recursos desde la óptica de las finanzas públicas, como un recurso del Estado. En este caso, en esta unidad, es la imposición sobre el patrimonio y la circulación de riqueza. O sea, va a grabar los activos o el patrimonio, ya sea el concepto si es patrimonio neto o bruto, ¿sí? Si es bruto sería activo, si es neto es menos el pasivo. Y lo que va a tratar de establecer un hecho imponible a los efectos de aplicar una alícuota sobre una base imponible o sobre la cuantificación de una capacidad contributiva, a los efectos que este contribuyente contribuya con parte de su riqueza, pero que esa riqueza no se vea afectada, o la fuente generadora de la riqueza no se vea afectada. Y eso es lo que hablamos, que el impuesto tiene que tener ciertas naturalezas, ciertas características que son observadas por parte del Estado, que no deben ir en contra de esos principios que nosotros lo estudiamos en la unidad número 5 sobre los principios de la imposición. ¿Sí? Si bien el contribuyente debe contribuir o aportar al Estado como una carga, digamos, entendiéndose que es como una forma de devolver todos los servicios públicos que son prestados por el Estado, esto no debe generar la muerte o la disminución o la regresión de la fuente que lo genera. ¿Sí? Si yo trabajo y me sacan el 80% de los trabajos, y bueno, lo más seguro es que deje de trabajar. Si yo tengo patrimonio de riqueza y el Estado se lleva gran parte de la riqueza, y es casi seguro que yo voy a perder esa riqueza o esa fuente generadora de la imposición por parte del Estado. Entonces ahí el Estado debe merituarse. ¿Sí? La clase pasada habíamos visto las dos imposiciones sobre el patrimonio más comunes o que se utilizan, que es el impuesto sobre los bienes personales, que grababa el patrimonio bruto con características que vimos, exenciones, alicuotas, base imponible, el hecho imponible que genera la carga al contribuyente y demás, o quien recae, los sujetos pasibles del impuesto y demás. Y también vimos la ganancia mínima presunta, que en realidad parece que suena como un impuesto a la renta, pero en realidad es un impuesto al patrimonio o al activo empresarial afectado a una actividad empresarial. Y bueno, también vimos las características, condiciones, base imponible, hecho imponible, alicuota, exención y demás. Hoy vamos a comenzar con un impuesto a la circulación de riqueza, que es el de transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas. Este impuesto o esta imposición, ¿sí?, como decimos en finanzas públicas, grava las transferencias de inmuebles ubicados en el país. ¿Sí? O sea, cualquier transferencia que yo haga de un bien inmueble, ¿sí?, tiene que tener la característica de ser un bien inmueble, recae sobre este tipo de impuestos. O sea, la persona que transfiera un inmueble o, en su caso, compre un inmueble, recae, digamos, del impuesto sobre la transferencia. O sea, agravaría acá en este caso la transferencia o la circulación del activo o del inmueble.
Se toma el principio de la fuente. ¿Qué significa esto? Que no tiene en cuenta ni la nacionalidad, ni el domicilio, ni la residencia de las partes. Sería la parte compradora y la parte vendedora, en este caso la transferencia del inmueble, que intervienen en la operación de compra-venta o de permuta o de cualquier tipo de figura que se utilice para la transferencia del inmueble. Entonces, no importa si es argentino o no, si está domiciliado o no en la Argentina, y no importa si en el caso de no ser argentino, si tiene la residencia o no en la Argentina. Lo que importa es que si la transferencia del inmueble se da dentro del territorio argentino, y entiéndase transferencia como que se perfecciona o se instrumenta la transferencia dentro del país, recae sobre el impuesto y bueno, y debe abonar las partes. ¿Sí? Teniendo en cuenta el principio de legalidad, sabemos que tiene que surgir de una ley todas las cargas, todas las imposiciones. En este caso es la ley 23.905. En el aula virtual yo le puse la ley como para que vayan y lo miren, la lean. Como toda ley argentina tuvo varias modificaciones, ¿sí? Y lo bueno de eso, que yo por ahí subo el link de la biblioteca de la FIP. Entonces cualquier modificación que se haga siempre queda sentado ahí. Y bueno, que siempre se va modificando. Después, el hecho imponible. ¿Cuál sería el hecho imponible de lo que veníamos estudiando de cada impuesto, el hecho, la base imponible, los sujetos, la del cuota y demás? El hecho imponible obviamente va a ser la transferencia del dominio, ¿sí? A título oneroso, o sea, tiene que ser por dinero, de inmueble ubicado en el país, ¿sí? O sea, la transferencia del dominio, o sea, de la titularidad o de la pertenencia, digamos, del inmueble a título oneroso, ¿sí? En este caso no entraría a título gratuito, dentro del país. La misma ley, la 25.000, enumera, digamos, qué considera transferencia, ¿sí? Y ahí, digamos, lo que busca es delimitar o que se preste interpretaciones de que si ingresa, o sea, si la transferencia a título oneroso de un inmueble recae o no recae sobre la ley. ¿Sí? Y en este caso enumera qué, o en realidad define qué es transferencia. Y en realidad es muy amplio, ¿sí? Habla de venta, permuta, cambio, dación de pago, aporte a sociedades y todo por lo cual se transmite el dominio a título oneroso. En síntesis, cualquier forma que yo utilice o instrumente en la transferencia de dominio de un inmueble de una persona física, una asociación, a otra, se considera transferencia y por lo tanto recae dentro del impuesto. ¿Sí? Inclusive si tiene una orden judicial o los concursos civiles. ¿Sí? Usted sabe que hay concursos civiles. Uno de los concursos civiles más conocidos es la sucesión. ¿Sí? Cuando una persona muere, todos los bienes de esas personas pasan a propiedad de otras, que en este caso de sucesión es lo que establece cuáles van a ser los bienes primero, la evaluación, el orden, digamos, de los herederos, legatarios, tutores o la figura que se adopte también. En ese caso también recaería la transferencia, y en el caso también de cuando hay una orden judicial, ¿sí? Cuando una orden judicial a mí me obliga a transferir un inmueble, también, yo qué sé, me divorcio y en la sentencia de divorcio establecen que yo debo, no sé, transferir el inmueble por darle un ejemplo, digamos, también recaería, o en otra cuestión civil también, ¿sí? ¿Cómo se perfecciona, digamos, o cómo se da, o sea, en qué momento debo tributar este tributo, o sea, o esta imposición? Se perfecciona con la transferencia grabada. Entiéndase, transferencia grabada es cuando se elabora el boleto de compraventa, ¿sí? Cuando eso sería en el caso de un acuerdo entre partes, ¿sí? El otorgamiento de la posesión, esto es en el caso que haya una venta, y ustedes saben que cuando hay una venta de inmuebles se hace como un acta donde se toma posesión a través de un escribano de los bienes, ¿sí? Generalmente las viviendas del IPB se hacen así. Cuando usted vio que entregan las viviendas del IPB, ahí se hace un otorgamiento de la posesión sobre viviendas sociales, entonces se le entrega un título que en realidad lo que se le da es posesión
a la persona en este caso del inmueble, ¿sí? En otro caso sería la formalización a través de la escritura traslativa del dominio, la escritura de dominio, que es vía escribano, donde yo, mediante un escribano, un notario, hago la transferencia a un inmueble, en donde el escribano es el que retiene o tiene la obligación de retener el importe este, ¿sí? O en el caso de la aprobación de un remate judicial, ¿sí? Si una casa por un juicio, un inmueble va a un remate judicial, cuando se aprueba el remate judicial, ¿sí? Y es rematada una propiedad por deuda o por lo que fuera, se considera también que ese momento se perfecciona y por lo tanto es el momento donde recae el impuesto, ¿sí? Donde debe cobrarse, ¿sí? Eh, Profesor, entonces, por sí, ejemplo, en el caso de las viviendas del IPB, cuando hace la posesión ya tiene que tributar, digamos, ¿o no? sí. En el caso lo que pasa es que en el caso del IPB hubieron dos etapas. Una etapa que en realidad uno era un beneficiario de una vivienda social y cuando cancelaba la vivienda social le entregaban el título, que muchas de las viviendas actualmente mantienen esa estructura. Hoy en día hay un otorgamiento de la posesión, le dan ya un título provisorio, digamos, ¿sí? Porque está sujeto a que paguen una cantidad de cuotas por muchos años. Entonces lo que se hace es un acto formal vía escribano, que participa la Escribanía Mayor de Gobierno, donde se le hace una posesión o un otorgamiento de la posesión. O sea, se le entrega el inmueble en síntesis, donde la persona acepta el inmueble, pero al aceptar acepta el conjunto de obligaciones que tiene, que son las deudas a pagar, y también las viviendas sociales tienen un conjunto de obligaciones por fuera. O sea, no hay como una propiedad plena. La vivienda usted no lo pueden modificar, no lo pueden ampliar, no pueden dividir el inmueble hasta que esté cancelado. Entonces, en ese caso hay es una posesión, o sea, hay un acto formal vía escribanía, en este caso el escribano mayor de gobierno, que se hace un otorgamiento, digamos, de la posesión. Igual se considera ahí que el impuesto recae, digamos. Ajá, sí, sí, entiendo. Por eso se separa lo que es otorgamiento de posesión o la posesión con la escritura traslativa. En la escritura, una vez que está la escritura, se firma, yo soy el propietario y si quiero voy y la prendo fuego, por decirlo así. Por darle un ejemplo así muy absurdo, digamos. En Claro, claro, cambio, sí, a lo que yo me refería es cuando es el momento de pagar el impuesto, digamos, en el caso no, en de... el otorgamiento, por eso por eso queda en determinadas situaciones, en este caso el otorgamiento de la posesión. ¿Qué significa esto? Que la escritura se puede dar en un momento posterior, pero en el otorgamiento de la posesión se considera. Lo que busca la ley siempre es tratar de grabar lo antes posible. Entonces, enumera casi todo sería en Las una transferencia. alternativas. Claro, enumera todas para que no quede abierto a ninguna. Imagínense, me entregan una casa y yo la cancelo en 30 años, digamos, y recién me dan el título. Si yo tomo la formalización de la escritura, ya en 30 años el impuesto. ¿Sí? Recién voy a pagar. Es más por ese lado. El Estado lo que siempre busca eso, que el impuesto sea recaudado lo antes posible. Y del análisis de la ley solamente surge excepciones que siempre se dan a los miembros diplomáticos consulares, pero en este caso se tiene que dar en caso de reciprocidad. ¿Qué significa? Si yo exentúo en el país a la transferencia de bienes inmuebles de comisiones diplomales o consulares, en el país de donde depende esa comisión también tiene que estar el mismo impuesto y la misma exención. ¿Sí? Ejemplo, si en el consulado acá de Paraguay yo le voy a dar esa exención, ¿sí? Por la transferencia onerosa, yo que se compran un inmueble acá en la provincia de Formosa para armar el consulado, solamente corresponde la exención si en Paraguay al cónsul argentino le dan el mismo beneficio. Eso hace referencia a la reciprocidad. La mayoría de los impuestos cuando son comisiones consulares o de diplomáticos o para evitar doble imposición, siempre se busca la reciprocidad. Tipo, si vos me das el beneficio o le das a mi diplomado o a mi cónsul en tu país, yo te lo doy en el mío. Si no me lo das, no entra la exención. Sería algo así. Y está muy bien, digamos, porque lo que buscas es eso, digamos.
Sí, el Estado siempre va a buscar recaudar, pero bueno, en este caso es en una condición de reciprocidad se entiende que si no me cobran a mí o a mis cónsul, yo no los cobro al cónsul de ese país estando en el país. Sería algo así. Los sujetos pasivos, ¿sí? Estamos hablando de transferencia de inmuebles a título oneroso. Entonces, bueno, vamos a ver qué son. En este caso son personas físicas y sucesión indivisa. Siempre yo hago la aclaración, pero lo vuelvo a hacer, que las sucesiones indivisas se consideran un sujeto de derecho hasta que llegue el juicio sucesorio, ¿sí? Que es un juicio universal, ¿sí? Entonces también cualquier transferencia que haga la sucesión indivisa se considera también dentro del impuesto en este caso, que revistan tal carácter en el impuesto a las ganancias, que sean, o sea, las personas físicas y sucesiones indivisas que son nombradas también por el impuesto a las ganancias como personas físicas y sucesiones indivisas también recaen en este impuesto, ¿sí? En este caso que vendan inmuebles en la medida que la transferencia sea alcanzada por el impuesto, que significa que no esté dentro de ninguna de las exenciones. En el caso de cambio o permuta, que en ese caso no hay movimiento de dinero, ¿sí? Porque es un cambio o una permuta, yo doy, yo qué sé, dos casas por dos departamentos por una casa, ¿sí? En donde no hay movimiento de dinero, igual se considera, porque cuando habíamos hablado de transferencia, el concepto de transferencia que ponía, la ley era amplia, era venta, permuta, dación, aporte, o sea, ingresaba todo. Se consideran que los sujetos son las partes intervinientes en la operación, ¿sí? O sea, la parte que da y la parte que recibe, digamos, si bien no va a haber movimiento de dinero, pero se considera que es a título oneroso, ¿sí? Si bien no hay movimiento financiero, no hay pago, pero al haber traslación de dominio, ¿sí? De una persona a la otra, se consideran que todas las partes intervinientes, tanto las que dan o la que da, si es una sola, o las que recibe o las que reciben, si son varias, se considera sujetos del impuesto y obviamente deben tributar. ¿Cuál es la base imponible del gravamen? Digamos, ¿cómo yo cuantifico el impuesto y cómo determino que ese hecho imponible lo cuantifico? Que es la base, ¿sí? O cuánto se determina en valores monetarios la transferencia a título oneroso, digamos. Se aplica el valor de transferencia de cada operación. En este caso creo que no hay mucho lugar a debate porque al hacerse por un boleto de compraventa, al hacerse por un otorgamiento de una posesión o una escritura o un remate judicial, siempre los valores están bien determinados porque no solamente se pagan este tributo, sino también se pagan otros tipos de tributo y siempre las partes como que llegan a un acuerdo entre la venta, la dación, la permuta, el cambio, siempre hay un valor o hay un valor determinado, ¿sí? Generalmente en los inmuebles siempre hay un valor, igual que en el tema de los automóviles robados, siempre hay valores determinados, valores testigos, evaluación fiscal, o sea, y entonces se toma de lo que el instrumento que se utilizó, ¿sí? O sea, el boleto de compraventa, la escritura, el otorgamiento de la posesión, el remate judicial o lo que fuera, ¿sí? La alicuota en este caso sobre esta base imponible va a estar dado por el 15 por mil, no por ciento, ¿sí? El 15 por mil, que es lo mismo decir el 0,15%, ¿sí? O sea, no llega a ser ni un medio por ciento, o sea, es 0,15% o el 15 por mil, que es lo mismo, del valor de transferencia, así que el valor que surja de la escritura, del boleto de compraventa o del remate judicial, ¿sí? Y obviamente se paga en el momento de la transacción como vimos, ¿sí? Bueno, eso sería el caso de la transferencia, ¿sí? No sé si le quedó alguna duda, es en realidad un impuesto muy sencillo, ¿sí? Grava los inmuebles que se transfieren, ¿sí? O la posesión o el dominio entre personas físicas y asociaciones indivisas. O sea, ¿qué significa esto? Que acá no entran personas jurídicas, ni sociedades, ni nada por el estilo, ¿sí? Y graba la transferencia, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Me quedó la duda, Sí, una decimos. pregunta más sobre si, por ejemplo, hay una donación, ¿también tributa? La donación tiene un tratamiento diferente, ¿sí? Hay una transferencia Sí.
¿cómo era? A título gratuito, ¿sí? Que se desarrolla en Dino Harat, que igual se pagan determinados tributos, pero este el de la transferencia creo que está exento, digamos, porque... qué sé yo, mamá me regaló un terreno, una casa, una cosa así, como sí, perfectamente, es una donación lo más fácil o a de... título gratuito. No, el impuesto es bien explícito decir a título oneroso, ¿sí? Tiene que haber un intercambio de dinero. Por más que sea un cambio o una permuta, se entiende que hay una transferencia a título oneroso, porque yo le doy unos bienes que valen determinados bienes y él me da unos bienes que valen un monto determinado. Si bien no hay movimiento de dinero, como era, hay, digamos, es a título oneroso. En el caso que sean donaciones y demás, eso se considera título gratuito Sí, y no recaería en este impuesto. claro, justo le estaba por decir eso. La condición de este es título oneroso, sí o sí. Sí, 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 sí. Es la transferencia, o sea, tiene que haber una transferencia, sí o sí. No puede haber, digamos, otra forma. No puede haber a título oneroso de un inmueble. Finalmente graba la transferencia de inmuebles. Pues yo puedo grabar la transferencia accionaria, yo qué sé, de acciones. No, en este caso graba la transferencia de inmuebles. Y cuando habla de transferencia define qué es transferencia, ¿sí? Para que recaiga todo lo que sea transferencia a título oneroso. Sí, ok. Después tenemos el impuesto inmobiliario. Yo lo dejé esto después de esto porque los tres primeros que vimos, el impuesto sobre los bienes personales, impuesto a la mínima presunta o a los activos empresariales y a la transferencia a título oneroso de bienes inmuebles, son impuestos nacionales. ¿Sí? El órgano que se encarga o sea, son impuestos nacionales que no delegaron esos recursos a las provincias, sino que entran como coparticipación de a cada provincia y lo maneja obviamente el órgano recaudador nacional, que en este caso es la AFIP. El impuesto inmobiliario sí es una facultad delegada, y eso ustedes lo estudiaron en Derecho Administrativo, que hay, digamos, facultades que son delegadas al gobierno federal o al gobierno nacional y otras que las provincias no delegan o se las quedan. Entre eso, el impuesto inmobiliario, que es un impuesto al patrimonio, lo maneja cada provincia, ¿sí? Es un recurso de cada provincia, ¿sí? ¿Qué va a grabar este impuesto inmobiliario? Graba la manifestación inmediata, o sea, graba un bien, obviamente, patrimonial, eh, como manifestación inmediata de capacidad contributiva. ¿Qué significa? Que en el caso de los inmuebles que yo tengo, definen claramente mi capacidad contributiva, ¿sí? Los bienes que yo tengo, la evaluación que tiene esos bienes, sí, que generalmente surgen de cotizaciones, de padrones y demás, y donde están asentados en una dirección de catastro o en un organismo similar en cada provincia, es como una forma muy sencilla de determinar la capacidad contributiva de cada contribuyente, porque surge de un padrón, de una inscripción. ¿Sí? Cuando yo compro un inmueble se inscribe, ¿sí? ¿Sí? Lo escribo yo que sé en la dirección de catastro, en el registro de propiedad inmueble, ¿sí? Y entonces esos bienes, digamos, para el Estado es muy fácil determinar, digamos, quién es el que posee el bien y cuánto debe tributar por cada bien. ¿Sí? Este impuesto inmobiliario en realidad, Villegas hace toda una introducción histórica, la verdad, que es como el impuesto más antiguo, él lo plantea como el impuesto directo, ¿sí? Es directo porque recae sobre la persona y no puede trasladarlo a otro, ¿sí? Es como el impuesto directo más antiguo, ¿sí? Que arranca ya allá en la época feudal o mucho antes del Imperio Romano, que la tierra era la fuente principal de riqueza, o sea, los poseedores de tierra o los terratenientes era la forma de cuantificar la riqueza, digamos, ¿eh? El que tenía más tierra, más hectáreas o más, era personas que tenían mayor capacidad contributiva y por lo tanto eran personas más ricas, ¿eh? Y obviamente que los estados cuando empezaron a obtener renta de los particulares o de los particulares, el primer factor que tomaron
es el suelo o la tierra, y ahí recaería como el impuesto inmobiliario. Esperan un ratito acá. ¿Sí? El Estado como que tenía un derecho original sobre todo lo que estaba en el suelo, ¿sí? Y por lo tanto era lógico que quiera participar en parte de la riqueza de ese suelo, ¿sí? Entonces era como la forma más fácil de... eh, espera un ratito acá. Discúlpeme 5 minutos, ya acá defino algo y ya. ¿O no? Bueno, disculpen, justo estaba... Bueno, entonces el impuesto inmobiliario era como un impuesto, digamos, uno de los primeros impuestos o el primer impuesto que gravaba o imponía sobre la riqueza o sobre el patrimonio, entendiéndose al suelo o a la tierra como una de las primeras, uno de los primeros valores y dentro de la imposición como una de las primeras riquezas que el Estado cuantificó de los particulares y obviamente impuso rentas, o sea, impuso impuestos o cargas, ¿sí? Porque el Estado se entendía que esas tierras correspondían eh, o eran facultad, digamos, originaria o un derecho originario del Estado, y entonces el propietario de esas tierras debería contribuir al Estado donde pertenecía, ¿sí? Una estructura así, ¿sí? Y es verdad porque el impuesto inmobiliario es un impuesto que se encuentra en todas las legislaciones de todos los países, ¿sí? Y grava al inmueble que se encuentra afincado en un determinado territorio, ¿sí? Por ejemplo, en la provincia de Formosa yo pago el impuesto inmobiliario urbano, o sea, de lo que está dentro de la ciudad, se paga a los municipios, ¿sí? Y el impuesto inmobiliario rural, ¿sí? Porque tiene una definición entre urbano y rural, que serían las tierras, se pagan en la provincia de Formosa, por ejemplo, se paga a la Dirección General de Renta o a la provincia, ¿sí? No todas las provincias adoptan la misma estructura. Hay provincias que tienen tanto los urbano-rural como facultad provincial, o sea, cobra la provincia, y hay otras que los adoptan los municipios. ¿Sí? Nosotros tenemos como un sistema híbrido, mixto ahí de impuesto inmobiliario, lo cobra cada municipio o comisión de fomento, y lo que es rural, o sea, lo que están fuera de las zonas rurales, se consideran impuesto inmobiliario rural, ¿sí? Por eso cuando ustedes van en la ruta y ven, dice FIT de zona urbanizada, eso es exactamente lo que está estableciendo ese límite, ¿sí? Que hasta ahí termina un municipio, pero también terminan el conjunto de impuestos, tasas y contribuciones que puede cobrar ese municipio. Y a partir de ahí pasa a ser provincial, por decirlo de una forma, ¿sí? En el caso no solamente de ejido, ¿sí? De ejido municipal, sino también de la naturaleza o la potestad tributaria de cada uno, ¿sí? Bueno, Villegas plantea, digamos, dos tipos o dos sistemas de imposición que se dieron de este impuesto que tiene varios años, ¿sí? Un sistema de imposición sobre el producto bruto del suelo, ¿sí?
que es el más viejo, digamos, el que se utilizaba hace mucho tiempo, y después una imposición sobre el valor venal, ¿sí? O lo que vale, digamos, de la tierra, ¿sí? Que es, por ejemplo, el que se utiliza al día de hoy en la Argentina, y también nosotros utilizamos en la provincia de Formosa este sistema de valor de la tierra, ¿sí? Bueno, el sistema de imposición sobre el producto bruto del suelo consiste en establecer un porcentaje fijo sobre la producción de la tierra, ¿sí? Yo qué sé, 1.000 pesos por hectárea, 1.000 pesos por metro cuadrado dentro de la ciudad, yo qué sé, una forma así, sin tener en cuenta los gastos o que fue demandado, dice, o si hubo algo relacionado a la producción, digamos, de esos bienes, ¿sí? Se toma un valor así determinado para cuantificar la tierra, ¿sí? Por eso es producto bruto de la tierra, ¿sí? Y por darle un ejemplo sencillo es ese, es decir, el impuesto inmobiliario rural sería 1.000 pesos por hectárea, y un impuesto inmobiliario urbano sería 1.000 pesos por metro cuadrado dentro de la ciudad. Entonces yo tengo tantos metros cuadrados, pago derecho, no importa lo que yo construya, lo que yo tenga dentro de ese espacio, o si es un campo, si yo tengo producción o lo tengo ahí todo abandonado, no importa, ¿sí? El valor venal de la tierra sí establece la evaluación del inmueble, generalmente se basa en una evaluación fiscal que hace el Estado, por el cual se tiene el valor directo del suelo, o sea, cuánto vale el metro cuadrado del suelo. Ustedes saben que el valor del suelo depende mucho de la ubicación, las condiciones geográficas, los servicios que se prestan dentro de ese suelo, ¿sí? Si tiene luz, agua potable, asfalto, yo qué sé, tiene un valor a los que no tienen esos servicios. Y también se toman sus construcciones, que yo le decía que el otro sistema imponía directamente por un factor, yo que sé, metros cuadrados, hectáreas por hectárea, y no consideraba qué haya dentro de eso, ¿sí? En este caso sí toma en cuenta las construcciones, y también toma los valores indirectos de renta presunta, ¿sí? Si es, por ejemplo, yo tengo un terreno 10 por 20 y vivo en mi casa, vivo solo yo en mi casa o vivo con mi familia, no es lo mismo un edificio que esté construido sobre un terreno 10 por 20, un edificio de 15 pisos, que obviamente yo voy a tener ahí 30 departamentos, esos 30 departamentos cada uno va a haber un propietario por la ley de propiedad horizontal. Entonces no es, o sea, para el impuesto no es lo mismo un 10 por 20 como mi casa, que un 10 por 20 donde hay un edificio, por decirlo así. Entonces el impuesto también tiene en cuenta esta capitalización, esta renta real o presunta del inmueble. Más allá de tomar cuánto vale el suelo con los valores reales de ese suelo, más allá de las construcciones, sino también la renta presunta o real de cada una. Y sobre toda esa evaluación se aplica una alícuota que generalmente es de tipo proporcional. ¿Qué significa? Que no es progresivo. No importa que el inmueble valga 100 millones de pesos o valga 5 millones de pesos. La alícuota es la misma, ¿sí? Por ejemplo, en la provincia de Formosa es creo que el 2% del impuesto inmobiliario. En otras provincias es el 3%, hay otras que son un poquito más, un poquito menos. Hay algunas que por ahí el impuesto inmobiliario rural es menor porque lo que buscan es exactamente incentivar a las zonas rurales o no gravar las zonas rurales que son más productivas. Entonces, eso depende de cada provincia del valor que determine. ¿Sí? En la provincia de Formosa, y creo que acá en la ciudad de Formosa creo que es el 2% o el 3%, no, el 2 es y el 3 y el rural, creo. ¿Sí? Pero ese valor estaría la tasa. Obviamente lo que yo quiero explicar es que es una facultad de cada provincia determinar el valor de la alícuota, porque al no ser una facultad delegada al gobierno federal, cada provincia saca una ley tributaria. ¿Sí? Nosotros tenemos acá la ley, por ejemplo, la 1590 con todas sus modificaciones, que es el Código Fiscal de la provincia de Formosa. No sé si lo estudiaron ya en impuestos, que ahí establecen todos los impuestos provinciales. Estaría el impuesto inmobiliario, está impuesto sobre los ingresos brutos, impuesto de sello, impuesto sobre los concursos deportivos, ¿sí? O sea, los diferentes tipos de impuestos que la provincia no delegó al gobierno federal, y la provincia es la encargada de primero establecer el marco de legalidad, que sería la ley o este código fiscal, y establece todas estas cuestiones, el hecho imponible, la alícuota, la base, las exenciones y demás criterios de la ley. ¿Sí? Bueno, entonces dos sistemas de imposición, uno que toma
el Producto Bruto de la Tierra y aplica un porcentaje, ¿sí? Directamente fijo a la producción sin importar nada más, y el otro sí que meritúa o evalúa un conjunto de cuestiones, sino el tipo de suelo, entendiéndose la ubicación, prestaciones, servicios más, las construcciones y la renta real o presunta, y a partir de ahí determina una evaluación fiscal, y de esa evaluación fiscal obviamente aplica la alícuota, ¿sí? Y este es la imposición, esta es el valor, digamos, de la tierra el que se aplica en la Argentina y se aplica en la provincia de Formosa y se aplica en el municipio de Formosa o en los municipios. Por otro lado, tenemos el hecho imponible, ¿sí? El hecho imponible es también, como veníamos definiendo, los 4 aspectos, que también lo vamos a ver ahora. El aspecto material del hecho imponible obviamente va a ser ser propietario, ¿sí? O poseedor de un inmueble, de un bien inmueble, ¿sí? El impuesto inmobiliario grava un inmueble, ¿sí? O sea, un bien que se encuentra asentado o afincado en un determinado territorio. Esa es la definición de inmueble, ¿sí? Que no se puede mover, ¿sí? A diferencia de los muebles que sí se pueden mover, ¿sí? Los inmuebles se encuentran afincados en un determinado territorio, no se pueden mover. Y el aspecto material es para recaer en este impuesto que yo sea propietario, ¿sí? O poseedor de un título de un inmueble, ¿sí? O de un bien ubicado dentro del territorio que corresponde. Por ejemplo, dentro de la ciudad de Formosa, dentro de la provincia de Formosa, ¿sí? En una zona urbana, en una zona rural, ¿sí? El aspecto personal van a ser el destinatario de este impuesto, obviamente van a ser los propietarios o los poseedores de título de dueños, ¿sí? Acuérdense que tiene que haber una instrumentación o un perfeccionamiento, ¿sí? Que habíamos leído hoy, que era el boleto de compraventa, la posesión, la escritura, ¿sí? O la sentencia firme en el caso de si es judicial, donde me da obviamente la propiedad, ¿sí? La sentencia judicial dice que yo soy el propietario. En el aspecto temporal también se trata de un impuesto anual, carácter periódico, ¿sí? O sea, se aplica cuotas periódicas. Acá en la provincia de Formosa, por ejemplo, se puede pagar en cuotas, ¿sí? El impuesto inmobiliario son 6 cuotas. Yo podía pagar todo a comienzo de año, o si no tengo 6 vencimientos en el año, generalmente son bimestrales, ¿sí? Por lo menos el impuesto inmobiliario acá en la ciudad de Formosa es así. Yo pago acá en mi casa y son cuotas bimestrales, igual que la tasa de utilización de la vía pública, que es la patente de auto, también son, creo que bimestrales y demás, ¿sí? Pero es un impuesto anual que se divide en diferentes tipos de cuotas. Y el aspecto espacial lo que yo le explicaba hoy, es un gravamen de tipo local, ¿sí? ¿Qué significa local? Que recae en inmuebles ubicados en la jurisdicción de la provincia de Formosa. Entendiéndose la provincia es a los municipios, en este caso, los inmuebles ubicados dentro del ejido municipal y se considera impuesto inmobiliario rural y lo cobra la provincia todo lo que está dentro, o sea, todo lo que son bienes rurales dentro de la provincia de Formosa. O sea, tiene bien también establecido una jurisdicción o una circunscripción. ¿Sí? Está circunscrito en un territorio determinado. Por otro lado, ¿cuál va a ser la base imponible de este impuesto? ¿Sí? La base imponible va a ser la evaluación fiscal del inmueble, eso yo le explicaba, que surge de operaciones del organismo provincial, que en este caso es la Dirección de Catastro. ¿Sí? Ustedes no sé si saben o alguna vez vieron, el impuesto inmobiliario generalmente lo tiran como una boleta por bajo la puerta, digamos. Todos los años, en el caso del municipio, igual que la provincia para el impuesto inmobiliario rural, establece una evaluación fiscal que es un valor mínimo a considerar, ¿sí? Puede ser mayor, ¿sí? Porque yo puedo tomar el valor de compra-venta, el valor de la escritura y demás. Pero a los efectos de la liquidación o determinar la base imponible, toma esta evaluación fiscal que se hace a través de una dirección en la provincia, por ejemplo, la dirección de catastro, que trabaja en el edificio de renta, la que está abajo de catastro, arriba de renta, digamos, ¿sí? O en el mismo edificio están ahí las dos direcciones, ¿sí? Esta evaluación obviamente se suele reajustar, ¿sí? Tienen coeficientes de actualización que se fijan en forma periódica. Generalmente todos los años van actualizando el valor, digamos, la evaluación fiscal de estos inmuebles, ¿sí?
y a partir de ese valor aplican la alicuota. La alicuota, esto es lo que yo les explicaba y por eso yo no le puse en el PowerPoint cuánto es la alicuota, porque es variable, ¿sí? ¿Qué significa? Que cada provincia determina cuál es la alicuota y, por ejemplo, en la provincia de Formosa los municipios van a determinar cuál es la alicuota y la provincia, en este caso, tenemos un sistema mixto, va a determinar cuánto es el rural y el municipio o la ciudad de Formosa o la ciudad de Clorinda, cual fuera, va a determinar cuál es el porcentaje del impuesto inmobiliario urbano. ¿Sí? Al día de hoy creo que entre el 2 y el 3% está acá en la provincia de Formosa. ¿Sí? Yo sé que creo que el 3% es el urbano. El rural, la verdad, no lo recuerdo y yo leí el código y no les sabría decir. Y aparte creo que varía un poco de acuerdo a la cantidad también de hectáreas y demás. ¿Sí? También es lo que le expliqué, que va a variar la tasa o la alicuota si es urbano y rural, ¿sí? Generalmente los urbanos son mayores a los rurales, pero bueno, generalmente no todas las provincias adoptan el mismo criterio, no todas las provincias aplican la misma alicuota, hay provincias inclusive que tienen exento, yo que sé, lo que es rural, hay otros que solamente graban lo urbano, ¿sí? Y demás. Y eso sí, la alicuota siempre es proporcional, es un porcentaje, es el 2 o el 3% sobre el valor del inmueble y no tiene en cuenta la capacidad contributiva, que es el concepto de proporcionalidad. ¿Qué significa? Es que si el inmueble vale 10 millones de pesos o vale 100 millones de pesos, es el 2%, ¿sí? Sobre el valor. En cambio, la progresividad es que la alicuota también va incrementándose a medida que se incrementa la capacidad contributiva, como sería el impuesto a la ganancia o otros tipos de impuestos que sí tienen tasas progresivas, o el impuesto que vimos a los bienes personales que vimos acá, ¿sí? Que era una tasa del 0,7 al 2,25, dependiendo de la capacidad contributiva, dependiendo si el bien se encuentra dentro del país o está fuera del país, y otras cuestiones. ¿Sí? En este caso es una tasa proporcional, ¿sí? Es la misma tasa para todos los contribuyentes y sin importar la condición del inmueble o el valor del inmueble o la capacidad contributiva. A ver, venimos bien, sí. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profe, yo tengo una consulta. Sí. Con el tema anterior, digamos, con el tema de la transferencia. Cuando hay que calcular, digamos, los impuestos, por ejemplo, había dado el ejemplo usted de 2 departamentos por una casa, por ejemplo. Sí, de una permuta o de un cambio. Entonces, suponiendo de que hacemos el cambio y en uno de los dos casos difiera muchísimo el precio del mercado, digamos, de los 2 departamentos contra la de una sola casa, pero yo hago el cambio hago el cambio igual, digamos. ¿Eso cómo se reflejaría en la imposición al hacer el cambio? O sea, yo hago la transferencia, pero después, ¿cómo se hace el...? Bueno, pero eso, perfecta la pregunta, pero eso queda sentado en la escritura o en el tipo de instrumento que vos haces el cambio. Por eso se explicaba que la ley, o sea, al armar la ley o al legislar, se establece este concepto. Entonces, cuando yo arme el boleto de compraventa, si hacemos por boleto de compraventa, si hacemos por escritura traslativa, ¿sí? Donde yo en la escritura pongo que yo, fulanito tal, recibo tal bien y la otra persona recibe tal bien, ¿sí? Ahí se hace la evaluación, que se hace un escribano y el escribano lo hace y ahí él también se encarga de, generalmente el escribano es un agente de retención. Yo le comento un caso que a mí me pasó. Yo compré una casa, esta casa que yo estoy, por un crédito hipotecario. El crédito hipotecario me lo dio el Banco Nación y lo hicimos obviamente vía un escribano, en el caso de los créditos hipotecarios se hace por sorteo. Salió el sorteo, salió un escribano. El escribano hizo la transferencia. El banco es un deudor, ¿sí? Que va a tener una hipoteca sobre la casa. Y el escribano a mí me retuvo todo, el impuesto a la transferencia, me retuvo impuesto acá en Formosa, se retiene ingresos brutos a las transferencias también. Y me retuvo un par de cosas. Y lo hizo directamente el escribano por el valor que nosotros habíamos acordado. Entonces, cuando yo... Siempre la transferencia de un inmueble se perfecciona a través de un instrumento, ¿sí? No es tomar y dame, no funciona así.
siempre hay un boleto de compraventa, siempre hay un otorgamiento de la posesión, hay una sentencia judicial en su caso que dice, ¿sí?, que a partir de la fecha el propietario es fulano, y obviamente en el mismo instrumento se pone el valor, ¿sí? En el caso de los inmuebles siempre tienen una evaluación fiscal que la transferencia no puede ser menor a la evaluación fiscal, ¿sí?, que lo establece la Dirección de Catastro. Y obviamente siempre es superior a eso, ¿sí? Entonces se toma el valor de cómo se perfeccionó, qué instrumento se utilizó, y ese es el valor y perfectamente lo que vos decís, es un acuerdo entre partes. Yo doy 2 departamentos que valen 2 pesos y recibo una casa que vale 100. Para mí es un negocio. Pero si la otra persona me acepta el trato, es un acuerdo entre partes, el Estado no interviene ahí. Pero eso sí, eso queda plasmado, digamos, en el intercambio, ¿sí? Se va a tomar obviamente un valor determinado, ¿no? ¿Sí? Que generalmente se ponen de acuerdo, ¿sí? Nos ponemos de acuerdo, ponemos 50 pesos que vale lo tuyo y lo mío y hacemos por 50. ¿Sí? Mientras supere el valor fiscal, no hay problema. Y generalmente se hace eso, ¿sí? Y lo que se busca es tributar menos, ¿sí? Pero generalmente siempre en las transferencias se pone eso, y el monto mínimo es la evaluación fiscal que da el Estado de esos inmuebles. No sé si quedó claro. Sí, entendí. ¿Sí? Es decir, yo también no puedo hacer tipo, vamos a ponerle 1 peso y somos vivos todos. No, tienen que respetar como mínimo es la evaluación fiscal, ¿sí? Y de ahí para arriba cualquier monto que se pongan de acuerdo entre partes, o un acuerdo entre partes. Como podemos poner 100 millones, vamos a poner 2 millones. Total, la evaluación fiscal es 1,5 millones. Ponemos 2. Y ese es el monto de la operación o del perfeccionamiento, lo que se toma para el impuesto, ¿sí? Y obviamente que ahí interviene siempre, cuando hay una compra-venta de un inmueble, siempre hay un escribano, porque todo lo hacemos vía escribano para dar fe de que es un acto público, y el día de mañana yo pueda poner a mi nombre, digamos, la propiedad. Porque hasta los boletos de compra-venta se certifican por escribano, se la firma, se busca por lo menos certificar. Entonces siempre participa. Bueno, otra pregunta. Sí, yo estoy pensando mientras estás hablando. Los impuestos nacionales, esto que estamos viendo algunos, ¿cuáles son, o dónde investigar algo sobre cuáles son los que se deducen de ganancias? Sí, hay algunos impuestos que sí permiten deducir, otros que no. Yo acá realmente voy poniendo, digamos, el que permite, digamos, tomar como pago a cuenta. ¿Qué significa pago a cuenta? Que yo este impuesto, o sea, lo que yo pago en ganancia, me resulta pago a cuenta de este impuesto. Sí. Generalmente el impuesto a ganancia, que es el impuesto a la renta o los ingresos, siempre es el que mayor se paga, digamos. Sí. Entonces, todos estos impuestos yo igual los liquido, pero ya lo tomo como un pago a cuenta de ese impuesto, ¿sí? O sea, como que se cancelaron ya, porque lo que yo explicaba la clase pasada, en los impuestos estos que estamos viendo en esta unidad, que son del patrimonio, hay un hilo muy fino que el Estado, obviamente, al establecer la imposición, tiene que tener en cuenta. Que el patrimonio es la fuente generadora de la renta que después lo cobran el impuesto a las ganancias, ¿sí? Excepto en el trabajo personal, que por ahí sí se considera más la capacidad de la persona o del trabajo. Por más que igual, si yo soy un contador, necesito una oficina, un estudio, o determinados bienes, o determinados patrimonios, una computadora, yo qué sé. Pero en la mayoría, tanto rentas del suelo o títulos o acciones, que son capital financiero o de una empresa, las rentas generadoras son bienes siempre, riqueza o patrimonio. Entonces, establecer un impuesto que grave la riqueza y establecer otro que grave el fruto de la riqueza, como que hay un hilo muy fino ahí, como que estás grabando 2 veces lo mismo. Entonces, lo que busca es eso, es decir, listo, si a vos sos sujeto pasivo de los 2 impuestos, tanto del patrimonio como de la renta que genera ese patrimonio, como que con un impuesto se considera pago a cuenta del otro, o algo así. El claro ejemplo, yo tengo un campo y lo alquilo, o tengo un inmueble y lo alquilo, ¿sí? Y obviamente por el impuesto sobre los bienes personales recae el inmueble. Y sobre el alquiler recae rentas de primera categoría de ganancias.
pero a la larga estoy grabando la fuente productora, es la misma, que es el inmueble. Entonces, en este caso sí se toma como pago a cuenta, digamos. Por ejemplo, entre bienes personales y ganancias sí no hay pago a cuenta, pero entre mínima presunta, entre otros impuestos sí se toma como pago a cuenta el, porque si bien no graban el mismo hecho imponible, uno es rédito, ganancia y el otro es patrimonio, pero por esto que yo le expliqué es como un hilo muy fino. Eso sí, no todos los impuestos tienen, ¿sí? Sí. Y también existe cuando hay doble imposición internacional, que eso también, yo por ahí lo veo muy a grande rasgos, porque usted lo tiene que ver bien en la parte de impuestos, que ustedes estudian ya la parte tributaria, nosotros lo vemos más de la parte de recaudación de recursos del Estado, ¿sí? Sí. Hay doble imposición, y cuando hay doble imposición internacional también, esto que comentamos, yo tengo un departamento en Miami o acá en Paraguay, para no ir tan lejos. Y a mí Paraguay me graba un impuesto, yo qué sé, un impuesto sobre el patrimonio, y acá en mi país también me graban, por lo que vimos, ¿sí? Los bienes tanto en el país como en el extranjero, yo pago por ser residente en el país. Lo que se busca con este convenio es que ese inmueble o ese patrimonio, o en el caso que yo lo utilizo para alquilar y genera una renta, no sea grabado, por más que sean dos fiscos diferentes o dos países diferentes. Y ahí entra, pero no todos los impuestos tienen esta misma naturaleza. O sea, hay impuestos que yo pago acá y tengo que pagar otra vez allá. Y hay otros que me permiten deducir, hay otros que me permiten deducir una parte, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo, nosotros eso de las finanzas públicas no lo vemos. Nosotros vemos más la imposición. A ver, ¿dónde puedo obtener un recurso? ¿Dónde busco un hecho imponible? ¿Sí? Acuérdense que nosotros tenemos un principio de legalidad. ¿Sí? Yo tengo que darle un marco legal a esto. No es que yo entro a manotear o a recaudar donde sea, donde veo que alzó la cabeza a alguien le pego un manotazo. ¿Sí? Porque hay derechos constitucionales que yo tengo que respetar de los contribuyentes. ¿Sí? Y entre eso el de igualdad, el de legalidad, ¿sí? El de proporcionalidad, ¿sí? El de economicidad, ¿sí? Si él tiene que pagar un impuesto y le sale más caro la liquidación, el pago y demás, y siempre lo que se busca eso, yo siempre explico, no matar la fuente o no eliminar la fuente generadora. Yo como Estado, si grabo mucho y después esa persona se queda sin riqueza porque se lo comieron los impuestos, a mí no me sirve. A mí lo que me sirve es grabar el producido de esa persona, lo que él va generando, yo apropiarme de una parte de eso, ¿sí? Y ahí tiene mucho que ver qué hecho imponible, cuál es la base imponible, o sea, qué tomo yo como base, qué alicuota aplico, ¿sí? Como hay impuestos que tienen alicuota hasta el 35%, hay otros, como vimos recién, que graban el 15 por mil, ¿sí? Por darle así como un margen bien diferente, ¿sí? O generalmente estos impuestos al patrimonio graban porcentajes muy fijos, o sea, muy chicos. Vimos impuesto inmobiliario, el impuesto sobre los bienes personales graba del 0,7 al 2,25, ¿sí? La mínima presunta graba el 1,5, el otro graba, el impuesto inmobiliario graba entre el 2 y el 3. Generalmente los impuestos al patrimonio graban porcentajes muy chicos, digamos, de patrimonio. ¿Sí? ¿Por qué? Profe, disculpe, ¿cuánto dijo la alícuota del impuesto de transferencia inmueble? El 15 por mil, a ver, vuelvo acá tenía. Es el 15 por mil. No por ciento, por mil. ¿Sí? Que es lo mismo decir el 0,15, o sea, el 0,15%. ¿Sí? Le pregunto, profe, porque en el blog de Repar dice 1,5. Por mil. Debe tener dos ceritos al lado. No sé, eso es lo que leí, profe, por eso le comento. No, pero es el 15 por Eh, mil. el Aparte, profesor Goicoechea también creo que en impuestos no dijo 1,5. a ver. Sí, perdón, o sea, dividido sí. Porque dividido 100, no, dividido 100 quedaría. Sí, perfecto, ahí está. Es 1,5% o 15 por mil. ¿Sí? Si no me confundo. Sí, hay que correrle uno la coma, digamos. ¿Sí? Porque se agrega un cero. Sí, es 1,5 por mil, perdón. Voy a hacer la división. 15, digamos.
Sí, 1,5 queda. ¿Sí? Viene a ser 15 por mil o 1,5%. O Bueno, profe. 0,15 sería. ¿Sí? Disculpen, sí, pero es así. Yo le saqué, digamos, 2 0, digamos. Bueno, a ver, ¿en qué nos habíamos quedado la base? Bueno, el impuesto inmobiliario. Pasamos al impuesto a las transferencias financieras. ¿Sí? ¿Alguna pregunta a lo anterior? ¿Quedó alguna duda? Más No, allá de la que aclaramos recién. no. Bueno, el impuesto a las transacciones financieras, o este en realidad tuvo diferentes nombres, ¿sí? El marco legal se da dentro de la ley 25413, también pusimos dentro del aula virtual, en realidad más para que tengan una referencia, digamos, de la ley, ¿sí? Porque nosotros no hacemos un estudio de la ley en el aspecto tributario, pero sí el aspecto recaudatorio, y hay un decreto de reglamentario que es el 380 del año 2001. En este caso, esta ley, que es muy conocido como, se conoció primero como impuesto a los cheques, ¿sí? Y hoy en día es el impuesto, porque fue cambiando varios nombres, hoy creo que es el impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas, ¿sí? Se dio en el marco del año 2001, ustedes deben tener conocimiento que fue un año muy difícil, de la Rúa, donde el presidente se va en diciembre del 2001, tuvimos 7 presidentes en una semana, y bueno, y en ese contexto, digamos, institucional y social muy, muy complejo, el Estado obviamente quebrado busca una forma de financiarse, ¿sí? Y en este caso el Estado busca grabar las transferencias o el movimiento financiero o el movimiento de cuentas de débitos y de créditos, ¿sí? Aplicando, en este caso sería un impuesto a la transferencia de riqueza o a la transferencia de valor o a la transferencia de dinero que se dan en un sistema, digamos, de débito y de crédito, ¿sí? De debe y haber. O sea, porque el impuesto grava tanto el debe como el haber, ¿sí? En este caso busca grabar la riqueza presumida, o presunta en realidad, sobre la mera circulación o sobre la circulación, digamos, llevada a cabo por operaciones financieras que abarca por el tributo. O sea, cualquier operación financiera, sea de débito o de crédito dentro de una cuenta, se consideraba circulación de riqueza y por lo tanto recaía en el hecho imponible de esto. Como todo impuesto en la Argentina, siempre comienza con un carácter transitorio o de emergencia, por eso yo le expliqué el contexto, digamos, de emergencia que se daba en el año 2001 y que iba a tener vigencia un año, que era hasta el 2002. Más allá de eso y que fue cambiando de leyes y se fueron prorrogando, hasta el día de hoy sigue vigente el impuesto con un diferente nombre, creo que ahora es ese, y creo que es impuesto a los créditos y débitos. Se llamó, creo que no llegó a tener el nombre, pero se le decía el famoso impuesto a los cheques, ¿sí? El famoso impuesto a los cheques. Y bueno, el hecho imponible, ¿cuál es el hecho que recaería sobre el impuesto o se considera circulación de riquezas dentro de una cuenta? ¿Sí? Era realizar operaciones de crédito, ejemplo, un depósito bancario, ¿sí? Yo deposito en una cuenta corriente, se considera entonces circulación, o un débito, por ejemplo, pagar con cheque, ¿sí? Yo emito un cheque y ese cheque cuando la persona va y lo cobra y a mí me debitan de mi cuenta, también se considera que ese débito, esa salida de dinero por un instrumento financiero como el cheque, también recaía como un hecho imponible del impuesto. ¿Sí? Siempre se tiene que dar dentro de una cuenta corriente, de un movimiento, digamos, de cuenta. Cualquiera sea la naturaleza, no necesariamente tiene que estar asociado a la naturaleza comercial, ¿sí? Yo puedo personalmente tener una chequera, una cuenta corriente y emitir un cheque, igual recae el impuesto, abierta dentro de una institución comprendida dentro de la ley de entidad financiera, que son los bancos, entidades y todo lo que está regulado por la ley de entidades financieras, ¿sí? O sea, cualquier movimiento se considera entonces una circulación neta de riqueza y recaía en el impuesto, ya sea un débito o un crédito, ¿sí?
tenga cualquier naturaleza. No necesariamente tiene que estar asociado hacia la explotación o a la obtención de una ganancia, de un rédito, no, cualquier tipo de operación. Las operaciones que efectúen estas entidades financieras, en este caso bancos o entidades financieras, casas de préstamo y demás, en las que sus ordenantes o beneficiarios no utilicen cuenta indicada en el inciso anterior, también recaía, ¿sí? Por más que se den, ¿sí? Por más que no utilicen cuenta, pero si se dan operaciones que se dan dentro de las entidades financieras, recaían. Y también movimiento de fondos propios o de terceros, aún en efectivo, que cualquier persona, ¿sí? Por ejemplo, yo voy y deposito, ¿sí? En una cuenta corriente, que eso sería un movimiento en efectivo. Yo no hago transferencia de una cuenta a otra, pero voy y deposito, o deposito por un cajero automático en una cuenta determinada, ¿sí? Incluidas las que están dentro de la ley de entidades financieras, efectúe por cuenta propia o por cuenta a nombre de terceros. ¿Sí? Si una entidad financiera actúa por cuenta propia o a cuenta de un cliente o de alguien, también se considera. ¿Qué busca la ley también? Esto, que cualquier tipo de movimiento, o sea, de débito y crédito, de cualquier naturaleza, de cualquier sujeto que lo realice, digamos, dentro de una cuenta, ¿sí? Que se encuentra regulado por la ley de entidades financieras, recaía sobre este impuesto. En realidad recae porque está vigente. Después hubo un decreto que fue el 380 que reglamentó y amplió, digamos, un poco más, inclusive que no utilice cuenta corriente bancaria, y conforme en realidad el artículo 3 enumera, digamos, esta ampliación que había hecho la ley originaria, ¿sí? Y alcanzan estas operaciones: pago por cuenta o a nombre de tercero, o sea, por más que no se utilice una cuenta corriente bancaria, se considera también que recaen el impuesto los pagos por cuenta o se hagan a nombre de tercero, ¿sí? Cuando yo voy y pago a nombre, soy el encargado, yo que sé, responsable, tutor o lo que fuera, ¿sí? O administrador. Rendiciones de gestiones de cobranza, rendiciones de recaudaciones, giros y transferencias, ¿sí? ¿Sí? Y pago realizado en establecimiento adherido al sistema de tarjeta de crédito o de compra, ¿sí? Amplía, digamos, el movimiento de esto. A ver. ¿Dónde está? Bueno, acá creo que me faltó una diapositiva porque faltaba la licuota. Este no es el que se modificó hace unos días, que salió. Sí. ¿Moneda? Este estaba y se modificó, sí. Yo creo que por eso pues, estaba buscando el tema de la licuota y le puse, creo que la ley esta está dentro del aula virtual, pero sí, esta sufrió modificaciones y creo que ahora ampliaron, porque generalmente siempre van ampliando y van estableciendo, digamos, diferentes tipos como era de operaciones, y más ahora que hay mucho el tema de las billeteras virtuales y todo lo demás. Yo sé que estaban con un proyecto, le digo la verdad, desconozco si está ya vigente, si está aprobado, pero yo sé que había todo el movimiento. Por eso también hubo un auge muy grande del tema de las billeteras virtuales, Mercado Pago, Ualá y todo lo demás, porque se considera como o sea, un movimiento de dinero entre particulares. Es como que yo te estoy pasando plata en una billetera virtual con un CB corta U, digamos, con un código determinado, o si no, inclusive vinculado a un teléfono, ¿sí? Como a contactos de un teléfono, y es como que yo te estoy dando plata entre amigos, por decirlo así. Entonces el Estado hace mucho tiempo, y eso fue una puja muy grande que tiene con Mercado Libre y Mercado Pago, y con otras billeteras virtuales, de qué se considera movimiento en cuenta, ¿sí? Porque la ley esta grava el movimiento débito y crédito en una cuenta que esté regulada por la sociedad, por la ley de entidades financieras. Entonces todas estas billeteras virtuales, exactamente por eso creo que crecieron tanto y hay tantos movimientos, porque están por fuera de esto, digamos. Y yo sé que hubieron muchos proyectos, pero no sé en qué llegó cada uno. Yo sé que había un proyecto que querían incluir todos los movimientos como movimiento entre cuentas, por más que sea entre particulares, digamos. Es como que yo te envío plata a vos, vos envías a mí, y no hay una entidad que intermedie, es directo, digamos. ¿Sí? El envío de dinero, y más por eso generalmente nos cobran comisiones por el envío de dinero. Pero bueno, la verdad que no sabría, digamos, decir, digamos, qué se modificó.
Yo sé que En sigue Mercado vigente. Pago hace poco, profe, pusieron No, avisar, digamos, de que se iba a empezar a cobrar un impuesto por las transferencias que se hacían por el CBU de Mercado Pago, pero tiene una opción que es para enviar, digamos, a un amigo, se dice enviar a un amigo, algo así, que ese supuestamente no te cobra nada, pero tiene un tope. sí, por eso te digo, esto se dio todo con el tema de un litigio. El Estado obviamente quiere ver la forma de imponer este impuesto a los débitos y créditos, porque el impuesto es muy claro, el hecho imponible es débito y crédito dentro de una cuenta. Pero ahí estaba el tema que se considera cuenta y que no, porque si, y eso es lo que siempre buscó Mercado Pago, hacer tipo un envío de dinero entre amigos o entre contactos y demás, y Mercado Pago como que intermedia y no cobra comisión ni nada, pero no cobra comisión exactamente por eso, porque creo que estaban en esta puja legal de decir que no es un movimiento de débito y crédito en una cuenta oficial de un banco. ¿Sí? Igualá es lo mismo y creo que Honda acá en Formosa está en la misma sintonía y todas las billeteras de Modo y todo lo que se creó está. Pero por eso digo, yo desconozco al día de hoy qué se resolvió de eso. Yo sé que hasta el día de hoy no se cobra porque se considera un envío de dinero, pero creo que las transferencias sí recaen por más que sean utilizando billeteras virtuales y ahí saltó el concepto este de CB corta U, o sea el CBU pero con B corta, que era como una clave bancaria, pero de estos sistemas o estos dispositivos, digamos, que encima se dan solamente por apps, digamos, se utilizan solamente por teléfono. Y por, bueno, y por la web, digamos, en el caso del Mercado Pago y demás. Pero vuelvo a lo mismo, no sé hasta qué punto llegó, digamos. Pero sí sé que estaban en ese intermedio ahí del Estado querer grabar la imposición con este impuesto a las transferencias de débito y crédito en cuenta, y obviamente las billeteras virtuales y los usuarios tratando de no pagar, obviamente. Sí, profe, creo que directamente te hacen una retención. A mí me hacen retenciones cuando, por ejemplo, envío un link de pago donde directamente mando que voy a cobrar cierto producto, me hacen una retención automáticamente. Pero hay que ver retenciones de qué te hacen, porque si la persona, vos envías un link y no hay transferencia, no recaería. Y eso es generalmente lo que utilizan las billeteras virtuales estas, ¿sí? Que es como un envío de dinero entre dos suscriptores o entre dos usuarios, ¿sí? Creo que usuario usa, ¿sí? No considera dos clientes, son usuarios. Y siempre Mercado Pago, Mercado Libre, ellos son intermediarios de las transacciones. Tipo, es transacción entre un comprador y un vendedor o entre uno que da y otro recibe dinero y ellos no intervienen, solamente son intermediarios, te dan ciertas seguridades o cierta, y aparte el uso de su aplicación para hacerlo, ¿sí? Pero como que el dinero ellos no se meten, digamos, o algo así. Pero por eso te digo, hay que ver si esta ley es la que la aplican. La verdad, yo, la verdad, yo desconozco, digamos, si es esta la que aplica. Yo sé que estaban ahí en un tema ahí de hace varios años. Hubieron proyectos obviamente, de grabar. Y por eso yo creo también que gran parte de los movimientos, todos, igual me incluyo, lo hacemos por billetera electrónica, bueno, te cobran comisiones, o envías dinero y te toman como un pago, el día de mañana no te envían el producto, o haces la denuncia y te devuelven el dinero, o sea, yo creo que por eso fue el auge también de todos estos sistemas, digamos. Bueno, con esto terminaría yo la unidad número 7, ¿sí? La clase que viene arrancaríamos ya la unidad número 8, teniendo en cuenta que la última semana de diciembre, la semana antes del 23, tenemos que entregar notas y tenemos que en ese proceso también evaluarlo, ¿sí? Y bueno, y siempre diciendo que este la verdad que es un trimestre muy atípico que le tocó a ustedes, pero bueno. La clase que viene entonces comenzamos la unidad número 8, que ya es imposición creo sobre los consumos. Van a haber impuestos al valor agregado, impuestos sobre los ingresos brutos y demás. Eso sí, no sé si soy yo o Julio, pero bueno. Vemos y seguimos avanzando. Yo me comprometo este fin de semana a empezar a corregir desde mañana. Sí que yo creo que para el domingo, lunes están todas las notas. Las notas van a estar en el aula virtual. Cualquiera que tenga una objeción o algo sobre la nota de la calificación, lo vemos por correo, ¿sí?
y una vez que esté ya cerrada la nota, yo la semana que viene pasaría en el subguaraní como nota de primer parcial. ¿Sí? Dale, profe. Muchísimas gracias. ¿Listo? Hasta luego, que lo vaya bien. Luego, chao, gracias.